es continuar con una diplomacia eficaz, con una diplomacia inteligente, con una diplomacia estratégica y sobre todo con una diplomacia asertiva, que descanse no solamente en nuestros principios, valores, convicciones, sino en nuestros intereses y también en nuestro tamaño y dimensiones. México es un país muy grande, que sigue creciendo, que ocupa un lugar cada vez más importante a nivel global y que somos crecientemente sistémicos, política y económicamente hablando. Es decir, el papel, la participación y el involucramiento de la diplomacia mexicana no solamente son un deseo e interés nuestro, sino son también una demanda del resto de la comunidad internacional. Para tener una organización fuerte, sólida y robusta como la que queremos, tienen que pasar dos cosas, tienen que pasar muchas cosas y mis colegas ya las explicaron, pero me concentro en dos. La primera, y Joel Hernández lo dijo muy bien, es que la organización es en la organización somos nosotros. La organización tiene dos cosas cuando hablamos de Naciones Unidas, son dos partes. Una es esta gran institución, esta gran maquinaria enorme con una burocracia, instituciones, etcétera, etcétera. Y el otro lado somos nosotros, los Estados miembros. En cuanto a los Estados miembros, necesitamos ser mucho más capaces, mucho más eficientes para lograr acuerdos. Y para eso tenemos, señora senadora, tenemos que seguir haciendo a un lado, quizás esa es la palabra, superando la polarización. Tenemos que seguir superando las desconfianzas entre Estados miembros y entre regiones. Tenemos que superar la politización no conducente, tenemos que superar la ideología y tenemos que seguir concentrándonos en la construcción de soluciones compartidas, inteligentes y eficientes. Ahí la diplomacia mexicana, nuevamente, con este papel creciente, relevante, inteligente que debe tener, juega un papel muy, muy importante. Y en cuanto a la segunda cara de la moneda, al segundo lado de la ecuación, que es la organización, efectivamente y correctamente el secretario general, Antonio Guterres, que acaba de tomar posesión de su cargo hace apenas unos días, ha coincidido con la mayor parte de nosotros en que la organización, la estructura, la institución tiene que ser sometida a una gran reestructuración, reforma o transformación interna. La organización adolece de todos los males que las grandes instituciones adolecen o padecen. Es una organización que por sus dimensiones, por su tamaño, por la forma en que ha evolucionado y en buena medida por responsabilidad de los propios Estados miembros que no hemos sido capaces frecuentemente de lograr los acuerdos necesarios, se ha ido fragmentando, de manera que los pilares que la componen, los órganos que la componen, las instituciones que la componen, los brazos que la componen, responden frecuentemente a objetivos e intereses distintos, no solamente no compatibles uno con los otros, sino a veces inclusive contrarios u opuestos. Necesitamos, en ese sentido, y seguir trabajando con la organización y con el gran liderazgo que ya está imponiendo Antonio Guterres, que la organización cambie su forma de trabajar, transforme su cultura de trabajo y mentalidad, se reorganice institucionalmente, de manera que los
brazos de paz y seguridad, los brazos de desarrollo, los brazos que hacen derechos humanos, empiecen a trabajar de manera horizontal, compartiendo objetivos únicos. En cuanto a algunos intereses sobresalientes de México en Naciones Unidas, y digo sobresalientes porque México, otra vez, por nuestro tamaño, por nuestra importancia, por nuestra característica de país genuinamente emergente, tenemos intereses amplísimos y crecientes dentro de la organización. No es un tema de las 3, 4 prioridades de México. El objetivo de México es, como digo, tener una diplomacia mucho más influyente, mucho más importante en la organización, y eso nos lleva crecientemente a ocupar más espacios y a ocuparnos de más o mayores asuntos en la organización. La organización está enfrentando, más bien, no, esa no es la palabra, enfrentando son los retos que ya de los que mis colegas hablaron y que están suficientemente en la mesa y explicados. No, está también beneficiándose de 2 o 3 grandes procesos de transformación que provienen de lo mismo, que provienen de la comprensión que pese a la polarización, división, desconfianzas, etcétera, que hay entre los Estados miembros, todos compartimos, que sí compartimos, y es el hecho de que el desarrollo, o más bien lo pongo así, que los problemas, que las soluciones a nuestros problemas y que las oportunidades que todos queremos son globales, también sean globalizados. Entonces, los problemas y la solución a esos problemas pasa por acuerdos multilaterales. Entonces, pese a esa gran división que sí existe, polarización, etcétera, hay también esta gran convicción. Y de esa manera están pasando 2 grandes cambios en la Organización de las Naciones Unidas, y tengo que decir, con una participación intensa, activa, importante de nuestro país, y varias cosas de las que están ocurriendo, tengo que decirlo así, tienen manufactura mexicana. Una de ellas, por supuesto, que es la Agenda 2030, que el senador Escudero mencionó y sobre la cual habló de manera muy importante. Es un cambio paradigmático porque significa, y creo que eso es por primera vez quizás en la historia de la organización, en la que se lleva a la práctica la convicción de que el desarrollo es, al final de cuentas, la única forma de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, que no son otros que un mundo en paz y próspero. Y para eso, por primera vez, y es lo que refleja la Agenda 2030, el desarrollo se pone en el centro de Naciones Unidas y crecientemente se va convirtiendo en el gran articulador de todo lo que la organización hace. Y segunda razón por la cual la Agenda 2030 es muy importante, es porque también se acaba ese viejo falso dilema de que el desarrollo es un reto de los países menos avanzados o de los países pobres o de los países en desarrollo y no un reto de los países desarrollados. Y por eso estaba la organización en los temas de desarrollo, financiamiento para el desarrollo, etcétera, siempre enfrentada en este debate norte-sur. Los países en desarrollo exigiendo que los países desarrollados financiaran, cooperaran, ayudaran, etcétera, etcétera. Hoy lo que representa la Agenda 2030 es el reconocimiento también no solamente de que el desarrollo debe estar en el centro y en el corazón de Naciones Unidas, sino que no es un problema exclusivo de los países menos avanzados, que los países desarrollados, los países más ricos, también están enfrentando retos profundos en materia de desarrollo. La desigualdad es uno de ellos. La desigualdad está creciendo de manera muy importante también en países desarrollados y por lo tanto la Agenda 2030 es una que demanda y que da alternativas, que genera política pública y política social y política económica que se debe aplicar en absolutamente todos según nuestras propias circunstancias. Y eso requiere,
Por cierto, regresando a la necesidad de reformar a la organización internamente, que todas las agencias de Naciones Unidas empiecen a trabajar de manera horizontal para perseguir estos objetivos, porque cada uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 solo hacen sentido si se ven de manera integral y si se implementan de manera conjunta. Cada uno refuerza al otro. De manera aislada no tiene ningún sentido. Segundo gran cambio por el que atraviesa la organización, lo mencionó también el embajador Joel Hernández, que es la paz sostenible. La gran falla o el gran pendiente o las grandes limitaciones que naturalmente ha tenido Naciones Unidas están en paz y seguridad. Ha sido ineficiente o ha sido insuficiente para o bien garantizar la paz en donde hay conflicto, y cuando es el caso asegurar que los países o las zonas que salen de conflicto tengan capacidad de construir una paz que sea autosustentable de manera permanente y que no dependa de la respiración artificial de una operación para el mantenimiento de la paz. Y más importante quizás, la capacidad de la organización de prevenir el conflicto en primera instancia. Paz sostenible significa entonces, y el Consejo de Seguridad y la Asamblea General adoptaron 2 resoluciones denominadas o consideradas en Naciones Unidas como históricas, en las cuales se trae este nuevo concepto de paz sostenible, reconociendo que la única forma de garantizar la paz y de evitar el conflicto es precisamente el desarrollo. No hay manera de evitar el conflicto en ciertos lugares en donde todos los indicadores sociales son no negativos, sino terriblemente lamentables, en donde no hay vivienda, donde no hay salud, donde no hay alimentación, donde no hay empleo. Evidentemente, esos lugares o la propensión al conflicto es enorme. La única forma de evitarlo es a través del desarrollo. Y entonces se crea la paz sustentable, en donde México está teniendo un papel muy, muy importante, tengo que decirlo, no solamente en la conceptualización de esta nueva idea de paz sostenible, sino también en la posibilidad de que se hubiera adoptado este nuevo concepto en 2 resoluciones muy importantes, y ahora trabajando con el secretario general de la organización para que de la misma manera como en la Agenda 2030, las estructuras de Naciones Unidas se modifiquen y las operaciones para el mantenimiento de la paz y todo el sector que hace paz y seguridad esté completamente coordinado, no solamente comunicado, coordinado con las áreas de la organización que hacen desarrollo. Y en esta línea, como ustedes saben, la forma de promover política e iniciativas en Naciones Unidas es a través de los llamados grupos de amigos. En este caso hay un grupo de amigos que se creó inmediatamente después de la adopción de estas resoluciones sobre paz sostenible. Este grupo de amigos fue creado por México y es presidido por México. Entonces, en esa capacidad de presidentes de este grupo de amigos sobre paz sostenible, estamos empezando a articular con el secretario general, el secretariado y 40 estados miembros, incluyendo los miembros del Consejo de Seguridad, esta nueva política, y que la estamos conectando con la implementación de la Agenda 2030. Algunas prioridades o acciones, como decía, destacadas de México en la organización, además de lo que estoy mencionando. Es más, lo voy a dejar en una porque me va a tomar unos minutos más explicarlo. Migración. Migración no hace falta explicar por qué es absolutamente central para nosotros. Hace algunos meses el presidente Peña Nieto nos ordenó trabajar de manera mucho más intensa en Naciones Unidas, en el ámbito multilateral, para seguir buscando formas de construir o iniciar la construcción de entendimientos globales sobre este gran fenómeno, teniendo muy presente, como también se mencionó en el panel anterior, las complejas e importantes características que tiene en México el fenómeno migratorio y que juega México en el fenómeno migratorio global. Somos
ya no somos un país de emisión, tenemos migración negativa, es decir, estamos enfrentando un fenómeno muy importante de retorno de connacionales a nuestro país. Somos crecientemente un país de destino y conforme a los datos de la Organización Internacional de Migraciones, somos el primer corredor de migrantes a nivel mundial. Y las cifras son muy importantes. Estuvieron mencionando en días pasados durante la reunión de embajadores y cónsules que estamos más o menos entre 400 y 500 mil migrantes atravesando nuestro país. Se junta este gran fenómeno en México, por supuesto, con este movimiento importante, urgente, de atención urgente, que es el cruce de migrantes y refugiados por el Mediterráneo, y todo eso junto con otros países nos permite trabajar en lo que se convirtió en la Declaración de Nueva York sobre Refugio y Migrantes, que es adoptada por nuestros jefes de Estado, el presidente Enrique Peña Nieto, durante el mes de septiembre pasado. En esa declaración sobre migración y desarrollo, por iniciativa también de nuestro país y con mucho trabajo de nuestra diplomacia, se adoptó o se incluyó un anexo 2, mediante el cual nuestros jefes de Estado nos mandataron a la organización a negociar un pacto global de migración que debe ser adoptado en una conferencia intergubernamental en el año de 2018. Como decía el subsecretario Ruiz Cabañas, el presidente de la Asamblea General designó entonces a los embajadores de Suiza y al de México, quien les habla, como responsables de cofacilitar esta gran negociación. Es una negociación que naturalmente será de una enorme complejidad. El tema migratorio es, como saben, de una enorme polarización y politización a nivel nacional. No hace falta explicar cómo, por qué, ni dar ejemplos. Sí es importante decir, sin embargo, que cuando hablamos de migración estamos hablando de 240 millones de personas hoy migrantes en todo el mundo. Y es una cifra que no solamente sigue creciendo, sino que será permanente o un fenómeno permanente, porque la migración ha existido desde que la humanidad existe. El Pacto Global, como lo estamos concibiendo, es un esfuerzo para buscar, como nos lo instruyó el presidente de la República, construir o abonar hacia la gobernanza global de la migración, no a través de un instrumento jurídicamente vinculante, porque eso ni hace sentido ni tiene viabilidad, sino a través de un documento concreto, con propuestas concretas y sobre todo propuestas ejecutables, propuestas de medida pública, de medidas de política pública ejecutables, con el compromiso político de todos los Estados miembros de llevarlo a cabo. Este Pacto Global de Migración aspira a abordar 6 grupos de problemas. El primero, y de manera preeminente y prominente, son absolutamente, no hay duda, los derechos humanos de los migrantes. No es una discusión de si los derechos humanos son vigentes o no para los migrantes, lo cual sería un absurdo. Son absolutamente vigentes para los migrantes. Los migrantes tienen exactamente, como cualquier ser humano, el mismo derecho a hacer valer todos estos sus derechos humanos, sino sobre todo cómo podemos promover su vigencia y su protección. De eso es de lo que se trata. Segundo, el tema de desarrollo. Tenemos que entender todos que los migrantes, primero, contribuyen al desarrollo y a la prosperidad. Segundo, que esa contribución al desarrollo y a la prosperidad no se hace, como algunos tienden a pensar, solamente en sus países de origen. El migrante sí contribuye al desarrollo en sus países de origen, incuestionable,
y positivo, pero también contribuyen igualmente incuestionable e igualmente positivo o de manera positiva a la generación de prosperidad y de riqueza en los países en donde están laborando o que los están acogiendo. El reto de o el objetivo de este Pacto Global de Migración es, primero, reconocer esta característica y, segundo, cómo se puede facilitar que el migrante pueda contribuir aún más en esta generación de desarrollo y prosperidad en ambas partes. Tercero, explorar alternativas, opciones y políticas que nos permitan crear canales cada vez más claros para promover la migración regular. Y en ese contexto estaremos discutiendo sobre movilidad laboral, empleo decente, etcétera, etcétera. Todo esto son, como digo, los objetivos que esta negociación va a perseguir. Hay que negociar y tenemos 1 año y medio para hacerlo, y es una negociación muy compleja. También el cuarto tema tiene que ver con entender, comprender bien y tratar de buscar alternativas y soluciones compartidas, colectivas, por consenso. Todo esto es un ejercicio de consenso, como debe ser, para sobre entender las causas que generan la migración, causas provocadas por el hombre y causas no provocadas por el hombre. Siguiente, la protección de los migrantes, la protección de la seguridad de los migrantes, tráfico de personas, esclavitud o formas modernas de esclavitud, y esto muy ligado al primer tema que mencioné, que son los derechos humanos. Y finalmente, cómo podemos construir formas eficientes, inteligentes, eficaces, de cooperación entre los Estados miembros para abordar el fenómeno migratorio de manera teniendo siempre como sujeto de todo lo que hagamos al migrante y el bienestar y la protección del migrante, y cómo podemos al final, entonces, que es precisamente el objetivo, el gran objetivo de este Pacto Global de Migración, construir gobernanza global de la migración. Insisto, no se trata de un documento vinculante, no es un tratado internacional, es un documento político de gran envergadura que debe ser negociado por todos los 193 Estados miembros y adoptado por consenso por los 193 Estados. En mi función de cofacilitador de este proceso ha sido extremadamente halagador y entusiasmante el hecho de que todos los Estados miembros, todas las regiones, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, América Latina, África, han expresado un enorme compromiso con este proceso, han expresado una enorme disposición a trabajar de manera constructiva, inteligente para lograr esta negociación, y estamos absolutamente convencidos todos de que lo vamos a lograr, porque el compromiso, como digo, expresado por nuestros jefes de Estado y por las delegaciones en la organización, no deja ninguna duda de que lo haremos. Así que este pacto deberá ser adoptado en una conferencia intergubernamental, concluida la negociación, esperamos entre los meses de julio y agosto de 2018, para que sea adoptado en esta conferencia gubernamental, que en principio tendría lugar la semana de alto nivel del periodo correspondiente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Insisto, todo esto que les estoy contando es más o menos, pues estamos apenas iniciando esta negociación. Yo aquí termino, señora senadora, y es como siempre un gran placer estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora
vamos a ceder el uso de la palabra y quisiera presentarles de igual manera una síntesis curricular de nuestra embajadora Olga Pellicer, agradeciéndole por supuesto su presencia. Actualmente ella es profesora del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Ha tenido una larga carrera como académica, diplomática. Fue directora del Instituto Matías Romeros de Estudios Diplomáticos, docente en el Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE, la UNAM. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM, con una maestría en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra. En el ámbito diplomático se desempeñó como embajadora de México en Austria y representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Viena, representante alterna ante las Naciones Unidas en Nueva York, embajadora en Grecia, presidente de la Comisión de la ONU para la Mujer. Es miembro del Consejo de Administración de la revista Este País, del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, de la sección mexicana del Club de Roma y del Consejo Académico para las Naciones Unidas, además de articulista, en fin, una grandísima embajadora, brillantísima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les cedemos el uso de la palabra. Gracias. Bueno, pues la verdad es que me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo porque aquí están los que han sido mis alumnos, los que han sido mis colaboradores en diversas etapas de mi vida, una etapa diplomática, como se ha señalado, y una etapa de vida académica. Actualmente estoy en la vida académica y eso me coloca en una posición un tanto privilegiada, si quieren, en el sentido de que puedo tomar varias perspectivas para hablar de los temas de que aquí se han hablado. Pero por otra parte, pues todos los que han tomado mi palabra, que en algún momento fueron o mis alumnos o mis colaboradores, pues me han superado muchísimo. Saben mucho más que yo, están mucho más al tanto y yo me siento un poco desconcertada sobre, bueno, ¿y ahora yo qué digo? Yo qué digo, porque ellos ya dijeron casi todo. Y la verdad yo traía preparado algo y después de que fui oyendo las participaciones de quienes me antecedieron, dije, no, pues lo que tengo, nada más voy a reiterar lo que ellos ya dijeron. ¿Qué digo? Y entonces muy rápidamente se me ocurrió algunos comentarios que espero no sean demasiado especulativos, pero han sido muy improvisados en este momento, después de oír a los anteriores oradores. Bueno, una primera preocupación que yo tengo es preguntarnos qué es lo específico del momento que estamos viviendo. Porque aquí se ha reiterado mucho el legado histórico que México tiene con el multilateralismo. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo podemos utilizar ese legado histórico? ¿Cómo podemos utilizar ese gran capital humano que son los diplomáticos multilateralistas, que son, yo creo, la joya de la corona del servicio exterior mexicano? ¿Cómo los podemos utilizar en un momento de grandes transformaciones, de grandes incertidumbres, de grandes dudas sobre qué es lo que permanece del pasado y qué es lo que está cambiando? Porque yo creo que este año 2017 no es solo un año en que va a haber cambios importantes en países muy importantes que tienen mucha influencia internacional, sino también es un año en el que se ponen en duda muchas de las ideas tradicionales sobre qué es el orden internacional, qué son las relaciones de poder internacionales, cuál es el papel de las Naciones Unidas. Yo creo que todo eso está muy cuestionado y que la gran dificultad va a ser cómo salimos de los paradigmas del pasado para entrar a lo que parece ser un nuevo paradigma muy incierto, muy indefinido, pero cambiante sin lugar a dudas. Bueno, ¿qué es lo primero que a mí me parece muy difícil? Lo primero que me parece difícil es, para México, el identificar cuáles van a ser los aliados que va a tomar en cuenta, porque esos aliados tradicionales pues no van a ser los mismos, o cuáles son quienes van a dictar normas en situaciones obviamente que están cambiando. Y doy algunos ejemplos. Cambio climático.
Sin duda, México tiene una gran tradición en cambio climático, sin duda ha desempeñado papeles muy importantes, pero tenemos que tomar en cuenta que el liderazgo de los países, de las grandes potencias, es muy importante y que ocurre que hasta ahora el presidente Trump ha declarado en parte que no le interesan las Naciones Unidas y desde luego que está en contra de la idea del cambio climático. Y cuando nosotros pensamos en cuáles fueron los grandes éxitos que se pudieron lograr en la conferencia de París del año pasado, en gran parte esos éxitos se construyeron sobre un entendimiento entre los dos grandes contaminadores del mundo, que son Estados Unidos y China. Bueno, ahora ocurre que uno de esos grandes contaminadores ya parece no estar de acuerdo, y eso cambia bastante el contexto dentro del cual tenemos que actuar. Desde luego, cambio climático es una prioridad de la política exterior de México, pero es una prioridad que ahora tiene que trabajar dentro de un contexto distinto, en el que va a tener que identificar nuevos aliados regionales y también los grandes aliados mundiales. Yo tendría una pregunta un poco provocativa: ¿y con quién vamos a estar ahora? ¿Con China o con Estados Unidos? Porque realmente quien en este momento tiene un mayor compromiso con cambio climático es China. Y en cambio es posible que Estados Unidos, su gobierno, no lo tenga. Desde luego tomo en cuenta que otras son las opiniones dentro de su sociedad, dentro de otros partidos. Es una sociedad muy compleja, pero al menos la figura presidencial, que todavía cuenta, ha declarado que va a cambiar de posición. Entonces creo que eso representa un gran reto para una de las prioridades que México tiene dentro de las Naciones Unidas, y un gran reto del que se tendrá que hablar en el futuro. Y yo encuentro, por ejemplo, que no tenemos muy clara cuál va a ser nuestra relación con China, porque la verdad es que no hemos tenido mucha claridad sobre cuál es nuestra relación con China. Y en estos momentos se está hablando mucho de que para América Latina China será uno de los grandes aliados. No lo es para México. Y en nuestro diálogo difícil y muy complejo que vamos a tener con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, ¿se van a introducir estos temas? ¿Se va a introducir nuestra diferencia respecto al papel que debe desempeñar la lucha contra el cambio climático? ¿Y de qué manera se va a jugar con la idea de nuevos aliados, tanto regionales como dentro de los grupos de grandes contaminantes? Es una pregunta que la dejo un poco como una reflexión, como para tomar en cuenta este nuevo mundo ante el cual habrá que tomar nuevas decisiones. Una segunda preocupación que me surgió al estar oyendo a los anteriores oradores es el papel de los actores no gubernamentales en el multilateralismo. Porque yo creo que uno de los grandes dilemas que se ha presentado en los últimos tiempos es esto de la gobernanza global, de la que se habla mucho, pero de la que no estamos muy seguros de qué estamos entendiendo por ella. Entonces depende también de dónde es el círculo en el que nos encontramos. Como yo ahora estoy en el círculo académico, entonces yo oigo mucho de una gobernanza global que nos habla de la urgencia de que la política exterior no la lleven únicamente los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque es obvio que las grandes fuerzas que están moviendo al mundo no son necesariamente los gobiernos. Son redes internacionales formadas o por intereses económicos o por intereses ideológicos o por intereses de todo tipo, pero las organizaciones no gubernamentales y sus diversas formas de expresión y de asociación desempeñan en este momento un papel muy importante en la dinámica que mueve al mundo. Y entonces yo leo muchísimos artículos en donde me hablan de que hay dos dinámicas: la dinámica de los gobiernos, que son una pieza dentro del gran ajedrez de la política internacional, y las otras piezas dentro de esa dinámica internacional que no son los gobiernos, que son o bien las grandes corporaciones económicas o son bien las organizaciones no gubernamentales.
Entonces, ¿cómo vamos a introducir a esos nuevos actores dentro de nuestra política exterior? Yo sé que ha habido cambios importantes dentro de la Cancillería. Hay ahora una dirección para la sociedad civil y eso ya me parece un gran adelanto. Pero, ¿qué es lo que realmente el gobierno está aceptando respecto al peso que se le va a dar a esa sociedad civil dentro de las decisiones de política exterior que se están tomando? Y yo creo que la respuesta no es fácil, y no solamente para México, sino en general en todo el mundo. Nosotros encontramos como dos discursos: el discurso de la apertura hacia la sociedad civil y un discurso real de enormes resistencias, porque finalmente hay aspectos de la política exterior que solo lo llevan adelante los gobiernos o que solo lo quieren llevar adelante los gobiernos. Entonces creo que tenemos que entender que depende de